o la periferia recibe luz, entonces estas células fotorreceptoras que están en presencia de luz harán proceso de fototransducción y se inhibirá la producción de el glutamato. Aquí entonces no se producirá glutamato por parte de las otras. Entonces, ¿cuál sería la función de las células horizontales? Ellas generarán un proceso de recicle nuevamente de glutamato que se está liberando acá, ¿sí? Generarán el proceso de recicle de glutamato y ese glutamato, ¿qué hará? El glutamato se convierte en GABA y el GABA entrará a la célula que está dormida y la célula que está despierta, perdón. Y la dormida. No, espera. Espera. La del centro está activa liberando glutamato. Las de la periferia están dormidas y no liberan glutamato. Entonces, el GABA lo que generará en ellas, ¿sí?, es que las volverá más negativas, ¿sí?, porque entra el cloro. Entonces, claro, entra cloro. Y al volverla más negativa, ¿qué sucede cuando se vuelve más negativa la célula? Se hiperpolariza. Y al hiperpolarizarse, ¿qué va a suceder? Va a liberar glutamato. Pero eso no es solo lo que sucede acá, ¿sí? Hasta cierto punto la célula horizontal puede realizar esa compensación para mandar más glutamato al proceso, ¿sí? El que va quedando, el que no se ocupa, el glutamato que queda en la hendidura y no se ocupa, lo recicla, lo transforma en GABA y manda a otra para que se siga produciendo glutamato, perdón. Pero también hay un efecto contraproducente. ¿Por qué? Porque se produce GABA hacia acá, pero también se produce GABA hacia acá. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta? Se va a dormir, se va a empezar a dormir parcialmente, ¿sí? Y entonces, por esa razón, es que no se logra, si no hay una presencia, no hay una luz óptima, no se logra ver una imagen óptima, ¿sí? Entonces, si yo les apago ahorita la luz, alcanzarán a apreciar el cuaderno, el esfero, pero no tendrán, lo alcanzarán a apreciar, pero no podrán, ¿sí?, visualizar. Y a medida que en el campo va llegando luz y la luz se va focalizando más porque amplía la luminosidad que llega al objeto, pues mejorará la visibilidad. Pero entonces esto quiere decir, para resumir, que el ojo va a tener neuronas de centro encendido y neuronas de centro apagado que nos van a permitir seguir diferenciando con baja intensidad lumínica, ¿sí? O sea, en presencia de oscuridad. ¿Listo? Por ejemplo, la luz lunar no es tan fuerte, pero uno va caminando en luz lunar y así no haya luz periférica, se detecta. ¿Listo? Bueno, digamos por ejemplo, entonces cuando uno ve borroso desde lejos, hay que información de la imagen. Entonces, para las neuronas ganglionares de primer orden llevarán la información hacia el cerebro, ¿verdad? Entrarán por el quiasma óptico a el hipotálamo y el tálamo, ¿sí? Dicen que hay un centro en los cuerpos mamilares del mesencéfalo. No lo he leído, no lo he leído exactamente, pero dicen que ahí en esa parte también hay una estructura donde convergen estos nervios. Y estos llegarán, ahí continuarán y llegarán a la corteza, ahí se unirán con las neuronas de segundo orden y posteriormente las neuronas de segundo orden llevarán la información a la corteza visual primaria. Y si tienen que asociar la imagen formada, entonces se activará el área de asociación visual. Pero si la imagen me trae sentimientos encontrados o me permite recordar algo que dice yo lo vi y me acordé. ¿Por qué sucede eso? Porque el área de asociación visual y el área visual primaria traen información del hipocampo, ¿verdad? Traen información de la memoria a largo plazo, que es el hipocampo, y nos traen y nos correlacionan imágenes con hechos del pasado. ¿Listo? Bueno, y eso sería el ojo. ¿Listo?
¿Ya? Voy a borrar. ¿Para la casa? Sentido del La oído. fisiología del oído se divide en dos, en la fisiología del equilibrio y la fisiología de la audición. Vamos a empezar con la fisiología. Solo lo del oído. utiliza. Entonces, para la fisiología del oído, entonces tenemos el órgano vestíbulo coclear, ¿sí? Que ya lo veíamos anteriormente en el laboratorio. Muy bien. La primera terminación, que se conoce como la ampolla. Luego tenemos la siguiente, que es el utrículo, y finalmente el sáculo. Y luego tenemos por debajo, bien por debajo, tenemos ¿cuál ventana? La oval. Ah, ya no se llama oval. La ventana coclear y aquí la Coclear. ventana vestibular. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es fraccionar la cóclea. Al fraccionar la cóclea vamos a observar una estructura, observar las escalas timpánicas o las rampas timpánicas, también se llaman así. Silencio. Entonces tenemos esta, la primera, ¿cómo se llama? La escala auditiva. No, esa no es escala auditiva, no se llama. La primera no es la auditiva. Escala media. Escala auditiva es la media Y y la la escala timpánica. Sí, profe. Acá la tengo. No, pero las escalas se llama rampa vestibular. ¿Qué? Rampa vestibular o escala. Rampa vestibular. Escala. Vestibular, la Vestibular. segunda es la escala media. No. Y la siguiente es la escala timpánica. Pero que esto le pueden encontrar como escala o rampa. ¿Listo? Ahora vienen las membranas. Entonces, Tome grande que yo no tengo. bueno, antes de, tenemos esto que se llama la estría. La estría vascular, y aquí en esta porción tendremos la membrana basal. La membrana basal tiene otro nombre, ¿cierto? Vacilar. Bueno, membrana basilar. Y luego tendremos aquí el famoso órgano de corte. Y ahí, por la parte superior, en esta parte tendremos una capa que, ¿cómo se llama? Órgano de corte. No, la capita superior. No, porque la membrana es la membrana de Reisner es esta parte de acá, la subdivisión. El Reisner es la de arriba, con La de arriba, membrana esta. auditiva. Esta. Pero esa es en la mitad. Exacto. Pero yo les estoy preguntando la de abajo internamente. Esa es la del órgano de corte. Sí, la que saca el órgano de corte. Bueno, internamente tenemos, aquí internamente, La escala media. en la escala media, muy bien, ahí tenemos la endolinfa. Y las dos de arriba Esto están es la líquido. polilinfa. Y las dos de arriba son las Y las dos de arriba contienen la perilinfa. La endolinfa está por potasio. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? O sea, las dos son perilinfas. No, No. la de acá La sí, de arriba y muy la de bien, abajo. perilinfa y perilinfa, aquí hay ese líquido, eso es un líquido, y el líquido que está en el centro es Ñaña. endolinfa. ¿Y por qué se diferencia? Porque es diferente, la perilinfa tiene una relación directa, es más similar, una similitud con el plasma, mientras que la
La endolinfa es mucho más espesa y rica en potasio. ¿Y por qué rica en potasio? Porque el potasio se filtra desde la estría vascular hacia la endolinfa, filtra muchísima cantidad de potasio. Y ya vamos a ver cuál es la función de ese potasio. ¿Listo? Bueno, esas son las estructuras que vamos a encontrar ahí. Entonces ahora, al desdoblar la cóclea, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿cómo se llamaban los pliegues? Esa es venta nova y esa es la redonda. Esto de acá se llama y el helicotrema. Entonces, al desdoblar la cóclea se va a ver de esta forma. Y en el centro encontraremos el órgano de Corti. Listo. Encontraremos entonces el órgano de Corti. Entonces, sobre el órgano de Corti, esta sería la membrana de... ¿Qué? ¿La membrana aquí? Sí. capilar de... Esta de acá sería la membrana de... No me quiero tomar. Aquí está. Listo, muy bien. Y aquí, esta partecita de acá será la capa tectoria o membrana tectoria. Aquí adentro encontraremos endolinfa y aquí a la periferia perilinfa. Este espaciecito que queda aquí y acá, que es el que tenemos acá, que es la membrana de Reisner. ¿Sí? Pero por debajo de la membrana de Reisner se identifica la capa tectoria, membrana tectoria. Y aquí sobre el órgano de Corti encontramos la membrana basilar. ¿Sí? Importante para lo que vamos a ver ahorita. Entonces, las ondas sonoras son captadas, silencio, son captadas por el pabellón auricular y son reducidas hacia el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo transporta las ondas sonoras y estas chocan contra la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene una parte flácida y una parte rígida. Eso permite que ésta se ondule y genere movimientos vibratorios hacia el martillo, luego el yunque y luego el estribo. Aquí tenemos la conexión de ¿qué huesecillo? El que parece una campana, el estribo. El estribo ampliará las vibraciones generando un movimiento de la perilinfa. El movimiento de la perilinfa generará ciertas vibraciones sobre el órgano de Corti y se empezará a mover la endolinfa. Al mover la endolinfa se activarán estas células. La célula ciliada externa y la célula ciliada interna. Entonces, primero se activará la célula ciliada externa. ¿Se acuerdan de las especies de los epitelios? Este es el epitelio auditivo, ¿sí? Entonces, el epitelio auditivo tiene una especialidad apical, y que es el kinetocilio y tendrá las estereovellosidades. Entonces, cuando esta endolinfa empieza a moverse, ¿sí? Se mueve el kinetocilio, más grande de las células ciliadas externas. Y esta célula ciliada externa se va a despolarizar porque tiene muchos mecanorreceptores, es decir, receptores de movimiento. Estos receptores de movimiento abren los canales de potasio e ingresa todo ese potasio que está en la
endolinfa, y el potasio permitirá la apertura de los canales de calcio. El calcio generará despolarización de la célula y esta célula va a liberar una proteína que se conoce como prestina. ¿Sí? La prestina se libera. ¿Y cuáles son las funciones laterales de los epitelios? Esta es una especialidad lateral. Adherentes. Esta es una unión adherente. Entonces liberará la proteína que se conoce como prestina. La prestina volverá más rígida la membrana basilar y empezará a generar movimientos ondulatorios de la misma y elevación. Entonces la prestina permitirá que la membrana basilar se eleve para que las células, ¿sí?, queden más cerca de la capa tectórica. Entonces, ¿por qué se llama tectórica? Porque ahí esa capa es tocada por los kinetocilios de la célula ciliada interna. ¿Sí? Como es más chiquita no alcanza, entonces requiere de la prestina para que le eleve, le haga pata gallina y la suba y permita el movimiento. La ciliada es grande, no necesita pata gallina. ¿Estás listo? Sí. Bueno. ¿Por qué? Porque le hizo pata gallina. ¿Por qué le hizo pata? Continúo. Entonces, esto va a generar el movimiento del kinetocilio, se van a abrir los canales de potasio. El potasio permitirá la entrada de calcio y el calcio excitará las vesículas del neurotransmisor. ¿Sí? Entonces aquí, en esta membrana, llegan las neuronas ganglionares de primer orden. ¿Sí? En este caso serán las neuronas del nervio coclear. Y ellas recibirán el estímulo del neurotransmisor y se despolarizarán. ¿Sí? Se despolarizan, se lleva la información rápido, ¿sí? Y esto llegará primero, al núcleo vestíbulo coclear que queda en el tallo cerebral, se unirá a la neurona de segundo orden y posteriormente será llevado a la corteza cerebral, al área auditiva primaria. El glutamato y las patadas. Glutamato y las patadas. El neurotransmisor liberado aquí es el glutamato y el aspartato. ¿Listo? Neurotransmisor liberado, glutamato y el aspartato. Se dice que la célula ciliada externa se puede despolarizar y puede estimular una neurona de primer orden en un 20%, ¿sí? Por ahí lo decían, alrededor de un 20-10%, es muy poquito. Mientras que la célula ciliada interna sí despolariza más del 80%, ¿sí? ¿Listo? Y esto sería, se generaría el estímulo y se genera el estímulo de la audición. Bueno, y entonces ahora, ¿por qué el sordomudo no puede escuchar? ¿Qué le pasa al sordomudo entonces? ¿Por qué nace sin poder escuchar? No, tiene que ver con que no desarrolla el órgano de corte. Si no hay órgano de corte, si este epitelio no es funcional, mire, no escucha. ¿Sí? Listo. Ahora vienen, por ejemplo, los pacientes con el trauma craneoencefálico que se les sale líquido, ¿sí? Y luego pierden la audición. Pues todo viene de un rompimiento o fractura de los huesecillos, rompimiento de la membrana timpánica, o el golpe puede romper en sí la cóclea o el vestíbulo y generar problemas del equilibrio o problemas de la audición. ¿Sí? ¿Y qué se va a regar? Pues inicialmente la perilinfa y luego la endolinfa, dependiendo del daño. ¿Listo? Voy a borrar. Vamos a arrancar con el sentido de el equilibrio. A ver, ¿qué tal?